Tar. Bien, les doy la bienvenida entonces a la clase de filosofía. Estamos a 31 de julio, ya de este año 2020. Le damos la bienvenida a todos los que están ya conectados y conectándose. Constanza, Bigman, más ratito nos vemos. Es a las 9. Sorry, profe. 45. Sí, no se preocupe. Al igual que el Eduardo, dígale que más ratito nos vemos. Eduardo, más ratito nos vemos a las 9:45, ¿ya? Tienen que Ya, conectarse profe. con la profe Edna. Ya. Bueno, ahí están los comerciales, los infomerciales. Bueno, estuvimos viendo la clase anterior para poder ir recordando respecto a los contenidos que estuvimos revisando. Esto fue lo que vimos en la clase previa, la semana pasada, respecto a los sueños. Y estábamos discutiendo y mencionando respecto a esta dicotomía respecto a si es que son reales o no son reales los sueños, ya de cuál es su origen, ya si es que son realmente válidos, son inválidos. Hay personas que dicen que no, que son una construcción, pero ¿de dónde vienen? ¿De la mente? ¿Será realmente de la mente? Porque ¿cómo podemos medir eso? Y fue como la pregunta que se originó en torno a esta discusión respecto al sentido de los sueños. Y estuvimos hablando específicamente de un autor que es Schopenhauer, que está acá, que habíamos comentado esta visión que él tenía de que para este individuo los sueños, ¿cierto? O la realidad está muy ligada en que son ilusiones. Planteaba este punto de vista y justamente para poder plantear esto, él mencionaba este análisis, ¿cierto? Esta analogía de la cultura hindú, que es parte de su tradición, que es el velo de Maya, ¿ya? El cual menciona esta tradición, como se menciona acá, valga la redundancia, que la realidad está inserta o está tapada bajo un velo. Y este velo finalmente es el que nos engaña a todos nosotros, ¿ya? Al igual que estuvimos viendo en la caverna de Platón, cuando estuvimos haciendo la comparación, ¿cierto? Eh, respecto a, en este caso Platón decía que eran los sentidos los que nos mantenían, ¿cierto?, dentro de una ilusión. Y Schopenhauer también plantea esta misma idea de que tanto a veces los sueños o la realidad están insertas dentro de un engaño. A veces nosotros no podemos diferenciar cuál es cuál. Y en eso habíamos quedado y ese era el planteamiento de la clase anterior para aquellos que quizás no se pudieron conectar y no han podido ver los recursos. Habíamos también mencionado dos conceptos, que era el concepto de vigilia y el concepto de sueño, que habíamos definido que vigilia era el estado referente al que el cuerpo se encontraba previo a dormir, ¿ya? O el estado despierto, entre comillas, si es que quieren llamarlo despierto de lo que hemos visto. Y el estado de sueño es el estado, ¿cierto?, en que el cuerpo en forma fisiológica se separa un poco, se abstrae de los estímulos o de los sentidos, ¿ya? Y una de las características del sueño, como habíamos comentado, es que eh, la respuesta de los estímulos y los sentidos se ve aletargada o se ve, como dice acá, un aumento del umbral. No reaccionamos como que si estuviésemos en estado de vigilia, ¿ya? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta y alguna consulta respecto a lo que vimos en la clase anterior? Aquellos que quizás no pudieron conectarse, estoy ahora recapitulando. ¿No? ¿Sí? Ya parece que no hay consulta. Me parece genial. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Alguien ha visto la plataforma Edmodo desde el día de ayer o hoy día? ¿Alguien la ha revisado? Me mandó su guía. Mandó su Te guía. manda la guía. Sí, mandé una guía. Muy bien, Scarlett, te felicito. Si pudiese ponerte un 7, no sé si lo pondría, pero lo pensaría. Sí, efectivamente envié la guía del cómo voy para esta semana. Y bueno, esta guía era interesante que pudiesen conectarse porque la primera parte de la guía la íbamos a tratar acá en la clase.
Y la segunda parte la iban a desarrollar ustedes en forma personal. ¿Por qué les digo esto? Porque hay partes de la guía en donde se solicita o la idea sería ideal que se pudiese compartir, ¿ya? Compartir me refiero a conversarlos con los compañeros. Aquellos que no han podido visitar www.edmodo.com, creo que es com, los invito a poder prestar atención a la proyección porque acá ya se encuentra lo que es la guía. Por eso yo le decía que la primera parte la vamos a hacer en grupo, acá se menciona, ¿ya? Y la segunda parte ya finalmente la van a hacer en forma personal y la vamos a estar compartiendo en la próxima clase. Ya, esta guía va enfocada principalmente a este contenido que estuvimos hablando respecto a los sueños y tratar de aplicar un poco los otros contenidos que habíamos visto en otras oportunidades, tal como el tema del tiempo, cuando estuvimos conversando esa clase de qué lo que era, si realmente existía el pasado, el presente o el futuro. También pueden aplicar un poco esos contenidos. Así que vamos a comenzar leyendo las instrucciones. Dice esta pregunta, ¿cierto? ¿Son reales nuestros recuerdos? Y nos pide leer la noticia y poder dialogar en cuanto a lo que se menciona acá y nos plantea como desafío. Le vamos a solicitar a ver, un buen lector. El Martín, ¿puede habilitar su micrófono? Martín, parece que lo perdimos. Javier, Sí, profe. hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Tuto todavía. Ya, bueno, lo vamos a solucionar leyendo. Ya, eso es lo bueno. Mira, Javier, te voy a solicitar, por favor, que me puedas ayudar leyendo lo que es el título, ya, y este subtítulo que tiene esta noticia para poder ir trabajando con ella, por favor. Ya. ¿Tienes recuerdos de antes de los 2 años? Pues son falsos. El 40% de las personas que cree recordar momentos de su primera infancia, pero no son más que construcciones mentales a partir de fotos, relatos u otras vivencias. Muy buena pregunta. A ver, me gustaría, muchas gracias por la lectura. Me gustaría preguntar, ¿quién se recuerda alguna situación de su vida antes de los 2 años? ¿Qué tiene recuerdos vívidos de los 2 años o antes? Nadie. A ver, ustedes tienen 16 años, 2019, 2020, 2010. Ustedes son del 2003, 2004, ¿no? Ya más o menos. ¿Qué tiene recuerdos del 2006, 2007? ¿Quién se acuerda qué pasó ese año? Nadie se acuerda. Pues igual así como recuerdo escaso, así como, ¿Sí? ¿Qué recuerdo tiene? sí, yo tengo uno así como súper que fue una vez que mi papá me llevó al circo. Siempre me acuerdo de eso. ¿Y Y ahí me compró como un libro. ya lo llevó al circo? ¿Qué pasó? Vio al profe trabajando de payaso. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esa vez, Antonella? ¿Anto? Allá, se tuvo algún problema técnico. Ya, pero ¿alguien Le tiene, corto el audio. ¿alguien tiene un recuerdo de pequeño? Ya, ahí lo vamos a resumir un poquito más. Pero cuando era bien chiquitito, ¿cuál fue el recuerdo más, bueno, cuál es el recuerdo a ver, que tuvieron de más pequeño? A ver cómo me explico la pregunta. ¿A qué edad qué edad tenían de lo primero que recuerdan en su vida? ¿Cuánto es jardín de niño? Ya, jardín de Prox niños se 4 años. refiere a pre-kinder.
4 años. No hice pre-kinder, el antes de pre-kinder, no Eh, me acuerdo cómo se llama. medio mayor se Medio llama ahora. mayor, medio menor, medio menor, medio menor, medio mayor. Medio mayor se llama 3 años, 3 a 4 años. 3 a 4 años. Es muy Ahí me raro ser acuerdo. medio mayor. ¿Y hay qué Sí, ahí recuerdo me darle? acuerdo. Que te pusiste a Yo, llorar. es que yo me acuerdo, no sé, una situación que capaz, no sé si fue real o lo soñé. Por eso digo que no sé si fue verdad. Pero Que cuéntelo, cuéntelo. estábamos en la sala y estábamos todo el grupo de niños así. Y como que la profesora, o sea, la tía nos contaba como una historia así, una historia media de terror. Y como que todos los niños se escondían abajo de la mesa. Y hacían como ruido así como en la puerta y todos salíamos arrancando. Ya. Eso me quedó traumado para siempre. Eso me acuerdo. Pero no sé si fue real o lo soñé. No sé, no me acuerdo. Pero ese recuerdo lo tengo fijo, que me Ya. asustaban en el jardín. Interesante dato, perturbador. O sea, cuando usted se esté portando mal, yo voy a decir, voy a contarle un cuento, voy a empezar a golpear las mesas, la puerta, y ahí la tengo atrapada. Ya. ¿Alguien más tiene algún recuerdo? ¿Cuál fue su primer recuerdo vívido que tengan? ¿A qué edad fue? Ay, profe, ¿yo me escucho? ¿Me escucho? Sí, sí, sí. O Ah, sea, ya. se tiene que escuchar, pues sí, está hablando. Perdón. Pero yo lo que me acuerdo es algo que soñé cuando pequeña. ¿Ya? Es súper raro, pero no sé, yo me traumé, yo creo. Porque yo iba en kinder, o un poco más chica, no me acuerdo. Iba en kinder y yo soñé con la tía del jardín. Como que eso es lo que más recuerdo cuando, o sea, yo no me acuerdo ni de mi nombre, La ni me tía acuerdo Jimena. no me acuerdo. Pero creo algo así. Y, y yo soñaba que, parece que sí era la tía Jimena, no me acordaba su nombre. Y yo soñé que era un pulpo morado y se comía a los niños. Y no sé por qué estaba muy traumada con esa tía o me caía demasiado mal, porque Sí me yo acuerdo. nunca me voy a olvidar de ese sueño, nunca me voy a olvidar de ese sueño, me quedé traumada. Permítame decirle que usted vio mucho La Sirenita y confundió a la tía con Úrsula. Ay, parece que sí, porque de verdad yo soñaba que me comía, así yo tenía que correr. Y literalmente yo veía el colegio y estaba fuera del colegio corriendo, detrás, o sea, delante de un pulpo morado, corriendo. Fue muy Ya, traumático. una mezcla entre La Sirenita y Barney. Ya, genial. Sí, O los fue Teletubbies. terrible. O los Teletubbies, ya. Tinky Winky. Ya, miren, justamente por qué les pregunto esto y les agradezco, chiquillas, por compartir esa experiencia, es porque el texto que estamos por leer completo menciona de que muchas de, y como leyó muy bien recién el Martín, eh, muchas de las construcciones o recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia son construcciones mentales, es lo que plantea el artículo, o sea que no son reales, ¿ya? Vamos a seguir leyendo y vamos a ir comentando este tema. La Renata Ulloa, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Hola, profe. Hola Renata, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿La extrañamos? ¿La extrañamos esta semana? Pero apareció, eso es bueno, está con nosotros. Renata, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted me puede ayudar con la lectura del texto hasta donde dice otros hechos posteriores, por favor? Ya. El color del primer coche de paseo, el disgusto por una caída, el juguete especial, el primer helado. Figuraciones de un instante. Algunas personas aseguran ser capaces de recordar situaciones que vivieron antes de cumplir los 2 años. ¿Tienen buena memoria o solo fantasean? Probablemente ni una cosa ni otra. Un equipo de investigadores asegura que casi el 40% de las personas que tienen un primer recuerdo falso no es que la vivencia sea necesariamente mentira, es que no es cierto que la rememoren por una experiencia directa. Simplemente la han construido mentalmente a partir de fotos, relatos y otros hechos posteriores. Wow, wow. Renata, antes de que me silencie su micrófono, ¿comparte esta información? ¿Comparte esta situación? ¿Piensa que muchos de sus recuerdos de infancia los construyó mediante imágenes o recuerdos de
fotos o videos? Eh, yo creo, bueno, yo no me acuerdo casi nada de mi infancia, como que bloqueé los recuerdos, pero sí tengo hartas fotos o videos así de chiquitita, pero no me acuerdo yo. No sé si a otras personas le pasan eso viendo fotos o cosas así que se recuerdan de su infancia. Ya, mire, interesante lo que usted me menciona, que se bloqueó. Sí, Y ya, bueno, hay ciertos acontecimientos que de repente pasan a las personas que marcan mucho y generan un bloqueo, como usted dice, mental. Y que después incluso hay ciertas terapias que a uno lo ayudan para poder volver a recordar porque a veces, bueno, no lo hemos visto ahora y parece que no lo vamos a ver, pero como complementando a lo que usted menciona, Friedrich Nietzsche mencionaba dentro de sus postulados de que existían tres estados del hombre. Estaba el consciente, el inconsciente y el subconsciente, ¿ya? Y justamente lo que es el subconsciente, eh, se encarga a veces de poder eliminar ciertos episodios o ciertas situaciones de nuestra vida o bloquea ciertos recuerdos o pensamientos, ¿ya? Y tiene que ver con los deseos más profundos de cada persona, ¿ya? Pero interesante lo que usted me plantea. Muchas gracias, Renata. Vamos a solicitar veamos, al Mao, si puede habilitar su micrófono. Sí, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Acá presente con la gente, improvisando por siempre. Ya, muy bien, Mao. Vamos a solicitar que me puedas ayudar con el párrafo donde dice los científicos hasta un año o menos, por favor. Los científicos aseguran que los recuerdos más antiguos datan de los 3 a 3, de los 3 a 3 años y medio de edad. Generalmente no hay nada. Sin embargo, una amplísima encuesta hecha entre más de 600 individuos encontró que casi el 40% de los mismos dice tener recuerdo de cuando tenían 2 años o menos. Y cerca de 900 personas aseguran que tener recuerdo de un año o menos, Ahí está ahí nomás. según Mar... Hasta ahí nomás. Muchas gracias, Mau. Entonces, Ya, de lo que profe. acaba de leer usted, dice que los científicos o lo que es la ciencia aduce de que los recuerdos solamente podemos tenerlos desde los 3 a los 3 años y medio y ya comenzamos a tener recuerdos vívidos o nítidos o conscientes. Ahora, dicen que estas encuestas que ellos han hecho, gente dice que no, que recuerda cosas de antes, incluso de un año o menos. O sea, si ustedes me preguntan, no sé si han hecho este ejercicio, ¿cuál ha sido su primer recuerdo? Yo una vez lo hice cuando tenía unos 12 años y llegué a la conclusión de que mi primer recuerdo era tener los ojos cerrados, estar calentito y sentirme cómodo. Y ese es como el primer recuerdo de mi existencia. No sé si alguno de ustedes ha hecho ese ejercicio de poder recordar o de poder visualizar el primer recuerdo de su existencia. Es bastante complejo este tema porque finalmente nos lleva a cuestionar desde cuándo comienza la realidad o si lo que vivimos antes de tener conciencia o recuerdos es real o no es real, ¿ya? Vamos a solicitarle a Joaquín. Joaquín está ahí. Joaquín, ¿puede activar su micrófono? Ya, no sé qué le pasó al Joaquín, se quedó congelado. Ya, vamos a pedirle a ver a la Nara, que ella lee bonito. Ya, Nara, active su micrófono, por favor. Ya, profe. Ya, ¿me puede ayudar con todo el párrafo que, como usted lee tan bonito, y lee muy bien, me va a ayudar con el resto del párrafo que continúa, ¿ya? Ya, profe. Según Martin Conway, director del Centro para la Memoria en la Universidad de Londres y coautor del trabajo, que se publica en la revista Psychological Science, las personas que tienen estos recuerdos no saben que son ficticios. De hecho, cuando se les dice que son falsos, a menudo no lo creen.
Esto es en parte debido al hecho de que los sistemas que nos permiten recordar cosas son muy complejos, y no es hasta que tenemos 5 o 6 años que formamos recuerdos parecidos a los de a los adultos, debido a la forma en que se desarrolla el cerebro y debido a nuestra creciente comprensión del mundo. Ahí está, muchas gracias, Nara. Y justamente esta afirmación va muy de la mano con lo que es la neurociencia. No sé si han escuchado este tema de la neurociencia, pero la neurociencia plantea de que desde los 3 años y medio, desde los 4 a 5 años aproximadamente, es donde se genera el mayor proceso de desarrollo cerebral o la mayor sinapsis. Es por eso que los niños dentro de esa edad aprenden una de las, bueno, gran parte de las habilidades que le hacen posible a ellos desarrollarse como personas, como las habilidades motrices, la habilidad del lenguaje, la habilidad del pensamiento lógico, el poder aprender a generar instrucciones, a poder seguir normas, reglas, ¿ya? Entonces, efectivamente el cerebro, a esa edad ya el cerebro comienza a funcionar comienza a olfatear el mecanismo de un cerebro adulto. Pero la pregunta entonces, ¿qué pasó con el resto de tiempo antes de eso? ¿Serán reales nuestros pensamientos que tuvimos previos cuando éramos chicos o no? Ahora, respecto a esto, vamos a generar una conversación. Dice la instrucción, dice, dialoguen para responder la siguiente pregunta. ¿Es posible decir que existen recuerdos reales y recuerdos irreales? Y argumenten considerando el contenido de la noticia y los temas abordados a lo largo de la lección. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar unos 10 minutos para que puedan conversar. Bueno, conversar, no tanto que conversar y que conversemos, pero sí de que puedan tener un espacio para poder responder a esta pregunta, ya si realmente existen los recuerdos reales y los recuerdos irreales, pero traten de utilizar los contenidos que hemos visto hasta el momento. Pueden, por ejemplo, utilizar argumentos que estén relacionados con Schopenhauer, que fue el autor que estuvimos tocando en la clase anterior. Pueden quizá utilizar los argumentos de lo que es el tiempo, de lo que es el presente, el pasado, el futuro, como lo hicimos con San Agustín de Hipona o Heráclito de Efeso, que fueron uno de los primeros autores que estuvimos viendo dentro de esta temática, ¿ya? Y tratar de complementarlo con lo que está acá en el texto y poder responder a esta pregunta. Para ello, yo les voy a dar de 10 a 15 minutos para que puedan trabajar en esto. Les voy a dejar disponible la proyección para que puedan volver a leer el texto si lo desean. Pueden utilizar el chat para poder generar conversación. Si es que alguien quiere trabajar en grupo, en pareja, me puede decir, profesor, ¿nos puede habilitar una sala para poder conversar libremente y palabrear y parlotear? Me avisan y yo les creo una sala virtual para que puedan estar conversando respecto al tema, ¿ya? Les voy a dar entonces, son las 8:58, a las 9:10, 9:15 más o menos vamos a compartir entonces lo que es la respuesta a esta pregunta, que es la que está acá, ya si es posible decirte que existen recuerdos reales y recuerdos irreales, ¿ya? Cualquier consulta o pregunta me avisa. Ya, por si acaso a la Antonella Sánchez le escribí algo en el chat, me equivoqué. No era para ella, era para otra persona que me escribió. Ya, disculpe. Thank you, profe. Errar es humano, perdonar es divino. Ya, vuelvo a insistir, si alguien quiere trabajar en grupos de 2, 3, 4, quiere trabajar con los amigos, las amigas de siempre y de Profe, repente... ¿Sí?
Eso, ¿no puede ser un grupo a la Scarlett, la Martina y yo? Ya, las tres Ese sí a mosqueteras. mí me tiene que unir las dos veces por el tema que estoy en el celular y el computador. Ya, Eso. lo que sí voy a tener que... El único problema es traten de sacarle una foto a la proyección, porque si es que hago eso, tengo que salir un rato de esto para poder sacarle un pantallazo, no sé, para poder tener la opción de crear las salas, ¿ya? Sí, sí, igual tengo la guía, así que no. Ah, las tiene ya. Está Entonces por el vamos Sí. modo. ocupa el modo, ya. Vamos a crear entonces una sesión. Ya, ¿a quién vamos a la Antonella? eh, ¿Qué más me dijo que estaba? La mosquetera, La Martina y la Scarlett. la Martina y la Scarlett. Y la Scarlett, espérenme un poco. Ya, ahí agregué a las 4 personas. Va, me equivoqué. Ya está, no. Ya, ahí creo que le envié la invitación a la sesión del grupo pequeño uno, ¿le llegó? Ya, ya Scarlett tiene que ingresar, ahí ingresó. Y ahora sí voy a proyectar de nuevo el material para los que estaban trabajando, ahí sí.
Si es que alguien tiene alguna pregunta o duda, recuerden, pueden conversar, pueden avisarme, me pueden escribir por el chat, ¿ya? Van quedando aproximadamente unos 5 minutos más o menos para que podamos responder y compartir la reflexión. Profe, ¿no puede hacer una sala? Eh, sí, puedo. A ver, veamos. Mira, puedo... Ah, chanfle. Tengo una situación. Que puedo hacerle en la sala, pero para eso tengo que deshacer las salas que ya hice antes y volver a empezar de nuevo. Y quedan como 4 minutos. Tendría que haberme dicho antes, Danae. Pero si quiere lo hacemos, pero el problema es que van a tener como 4 minutos para conversar y... ¿Con quién quería hacer el grupo? No, si no, si no importa, profe. O sea, es que lo hubiese hecho, pero es que como queda poco tiempo, no sé si vale la pena, me voy a demorar, se van a demorar más en organizarse que en trabajar el tema, por eso. No, profe, no se preocupe. Ya. Bueno, me preocupo en todo caso, ya, pero para la próxima como consejo, dígame de inmediato, ya, porque así es más fácil que yo haga todas las salas de una vez a andar disolviendo a cada rato las salas para armar una nueva, ya, eso. Ya, ahí sí estamos reanudando la que es. Ah, mira, la Belén me dice que sí está. Gracias, Belén. Disculpe, entonces la obvié, no la vi. Vamos a cambiar entonces acá. Ahí está la Belén. Ya. Entonces, comentaba de que vamos a compartir las respuestas. Ah, tengo un voluntario que me había tenido la respuesta ya casi de los primeros. Vamos a pedirle a Rafael si es que puede compartir entonces su respuesta, su reflexión respecto a la pregunta, si es que existen los recuerdos reales y los recuerdos irreales. ¿Qué piensas tú, Rafael? Yo, yo, yo digo que sí, porque, por ejemplo, yo sé lo que acabo de desayunar o comer porque lo acabo de hacer y lo recuerdo. Pero, por ejemplo, luego me muestran una foto y digo, ah, sí, me acuerdo. Pero ahí voy creando los recuerdos y eso ya serían recuerdos irreales, porque no son los reales, porque no me acuerdo, pero yo pienso que me acuerdo. ¿Me entiendes? O sea, según entiendo, mediante ese estímulo que es la fotografía o ese recuerdo tangible, uno va creando un, un pensamiento que tú consideras que es un recuerdo, pero que en el fondo no Sí, es tan recuerdo porque no estaba en ti, no está en tu consciente, no está dentro de tu pensamiento, que se creó en el momento en que viste la foto, en vez de que fue sí, creado en el momento en que se vivió. Mira, sí, interesante, ¿eh? eso. Interesante. Muy bien, Rafael. Interesante reflexión. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? No se amontonen, por favor. Ya, Martina, ¿quiere hablar? No, que la vi ahí como haciendo señas con las manos. Sí, no hubo contacto visual. Ah, Trataba de ya, Te comunicarme. tengo en la misma pestaña, entonces no te veo. Ah, ya, estaba ok. así, estaba allá o acá. O sea, Ya, yo, para mí está... Ok, sí. ya. Pero Martina, aprovechemos de compartir la reflexión que hizo el grupo. Vámonos. Usted es la vocera del grupo. Ok, voy a tratar de... Ok, espérame, acá lo tengo. Ahora sí. Ya. Bueno, lo que nosotras, la conclusión que llegamos a sacar sobre esto fue que podemos decir que existen recuerdos reales, pero que con el pasar de los años se van distorsionando poco a poco.
Y nuestra mente construye con recuerdos irreales los espacios que dejan los recuerdos reales. No sé si me entienden. Sí, Entonces, yo puedo recordar, no sé, que el auto, antes de tener una camioneta, tenía un auto gris. Y ese era un recuerdo real, porque fue verdad. Pero en mi mente construye de que yo fui a la playa con el auto gris. Pero en realidad eso no fue así porque nunca fue a la playa con el auto gris, sino eso lo hizo mi mente. ya, mira, interesante. Entonces, Es como establecer, no sé, es como saber de que existe un espacio físico dedicado exclusivo a cierto recuerdo, pero si nosotros hacemos la reflexión de abrir ese espacio e inspeccionarlo, vemos que es un espacio vacío y que exacto. a medida de que vamos teniendo algún estímulo o algún recuerdo, como tú dices, que vamos agregando, llenamos ese espacio que está ahí presente, pero que en Ujú. el fondo es un espacio que no tiene un contenido. Y tú diste un buen ejemplo respecto al vehículo, de que sí tuviste un vehículo y tú recuerdas, pero rellenaste recuerdos en torno a ese vehículo que no son reales, como que fuiste de paseo, que fuiste a la playa, que fuiste al parque, que se hizo pipí, no sé, qué sé yo. ¿Ya? Sí. Mire, interesante su propuesta, Ujú. interesante. Pero entonces, coincide que existen, ustedes dicen entonces como grupo de que todos los recuerdos son reales. Ahora, la diferencia es que hay algunos que están bien estructurados y hay otros que solamente es como la fachada y que por Exacto. dentro no tienen nada de contenido. Ya, No. y que ya eso ustedes llaman, podríamos decirlo, los recuerdos irreales, entre comillas, que no son irreales, pero son recuerdos incompletos, algo así que nosotros complementamos con una Claro, idea. que de algo real pequeño se puede hacer una gran historia, pero con cosas que no ocurrieron. mm. No sé si ustedes han visto una película, les digo en general, El Gran Pez, y que la Que yo me banda sonora es recuerde. re bacán porque es de Pearl Jam, ¿no? De un tipo que contaba historias a su hijo de pequeño, historias que parecían fantásticas, de que peleó con un hombre de 3 metros, de que cazó un pez gigante en un lago, y que después cuando el niño creció cuestionó todas esas historias porque eran falsas, le decía a su papá. Mm. Y el niño tiene la oportunidad ya cuando el papá está por morir, y el papá cuando fallece, finalmente llegan todas estas personas que él contaba en su historia y llegan a visitarlo porque él generó como un impacto bastante, una huella bastante fuerte en estas personas. Y el hijo se da cuenta de que todas las historias que contó su papá eran reales. Obviamente había una exageración. Por ejemplo, cuando hablaba de este gigante de 3 metros, no era un gigante, sino era una persona que era muy alta, que medía 2 metros 10, y que él después la llevó a un circo. Y él contaba la historia de las hermanas mellizas que estaban pegadas al cuerpo y no, pues eran dos gemelas que trabajaban en un circo. O cuando contó la historia del gran pez que era del porte de un bote, no era tan grande el pez, pero sí, efectivamente, su papá había sido reconocido como una persona que capturó un pez gigante. Entonces, parte esa construcción, ¿cierto?, entre lo real y lo irreal, que en el fondo es algo real, pero a la vez también tenemos, como ustedes bien dicen, una construcción imaginaria. ¿Ya? Muy Ujú. bien, chiquillas, excelente. Vamos a pedirle a otra persona que nos pueda compartir su reflexión. Acá tengo a mi caballo de bronce, Said. ¿Se encuentra ahí? Sí, profe, estoy acá. Ya, ¿cómo está, Said? Bien, profe, ¿y usted? Bien, acá, muy bien. Said, con su reflexión vamos a finalizar, ¿ya? Respecto a la pregunta y a la reflexión del texto, ¿considera que existen recuerdos reales o recuerdos irreales? Para mí sí hay recuerdos reales, pero son los que duran a pocos años, porque cuando van pasando, como usted dijo, creo, que cuando ya van pasando los años, nosotros vamos, como vamos adquiriendo más memorias, nosotros vamos poniendo demasiadas, las vamos suponiendo. No es como que las tenemos, para mí es como que las vamos suponiendo, haciéndose de que la memoria originalmente, la cual teníamos una claridad súper, o sea, era claro lo que habíamos hecho y sencillo, no tan como imaginario como usted explicó, o con el ejemplo que dio de la película, porque eso es lo que pasa cuando hay tantas memorias de que uno termina como ay, poniéndole demasiada información o suscribiéndola. No.
Ya, pero no sé si me entiendes. O sea, es como que hay demasiada información, entonces esa memoria, en la cual principalmente era clara, después se empieza a distorsionar y como que empieza a carecer de realidad. Pero tiene una pizca aún de realidad, pero no, pero parte más desde un punto de vista imaginario o más fantástico. Ya, interesante. Me llama la atención, Said, junto con lo que ha comentado Martina y también con lo que en su momento comentó Rafael, que todos llegan a una misma conclusión de que existe cierta falacia en sus recuerdos. Es verdad. Y si son falacias, entonces, ¿son o no son? Es que para mí sí son, pero también no lo son. O sea, es como si juntaran, para mí, después ya cuando seamos más adultos, y estos recuerdos ya queden, aún podrían ser siendo reales, pero nosotros los vamos a contar de una manera más, de una manera más fantástica, o de lo que nosotros nos acordamos, acordándonos de otras memorias y a lo mejor juntándolas, para mí. O sea, carece, o sea, aún hay una pizca de realidad, no es como que se desvanezca completamente. Porque yo siendo quizá un poco más tajante, más atrevido, yo diría que ustedes me dicen que los sueños o sus recuerdos son quimeras, son ilusiones, porque no son reales. O sea, seamos hijos del rigor. Eso no es. No veamos quizá desde esa perspectiva del gris. Eso no es. De lo que ustedes me comentaron entonces, estos recuerdos no son. Y están apegándose a una teoría, ¿cierto? A un postulado de lo que plantea Schopenhauer, que respecto a que todos los recuerdos, muchas veces lo que nosotros vivimos en verdad no es tal cual. Y que a veces existe una diferencia entre lo que es sueño y realidad. Y ustedes lo que están planteando entonces de que la realidad y el sueño no hay mucha diferencia entre ellos, no existe ese velo divisorio. Porque si me dicen que sus recuerdos ya están llenos de fantasía, son cosas que quizás están exageradas, ¿que acaso los sueños no son lo mismo? Piensen eso. Los sueños no son una exageración de la realidad. Y ahora si ustedes me dicen que sus recuerdos, ciertos recuerdos o algunos recuerdos, especialmente de su infancia, son exageraciones de la realidad o son fantasiosos, entonces, ¿cómo poder diferenciar entre lo que fue un recuerdo o un hecho vivido con un sueño? Ahí está entonces la pregunta y ahí vamos a explotar y a comer ají y no sé. Ya, pero con eso, chiquillos, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Hay una segunda parte en la guía que plantea poder escoger 5 elementos de esta lista que se les envía, ¿ya? Y compartir las razones por las cuales ustedes consideran que son reales o pueden ser irreales cada uno de estos elementos y la próxima clase lo vamos a compartir. La reflexión que acabas de hacer Rafael, Martina junto a su grupo y Said, yo invito al resto de los compañeros de que las pueda tener como referencia para poder responder. Aquellos que ya respondieron pueden tomar esas anotaciones o esas palabras que han dicho como una respuesta a la primera pregunta de esta actividad del cómo voy. La segunda actividad entonces finalmente va a quedar para que ustedes puedan realizar en su casa en base a lo mismo que ya hicimos acá en clases. Por eso quería hacer esto primero en clases para que así pudiesen entender esta dinámica y después cuando se pidiese escoger estos 5 elementos ustedes pudiesen replicar esta dinámica en su casa. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento, pregunta, ¿no? ¿Se entendió la dinámica? Espero que sí. Si es que no se entendió, de todas formas voy a subir este video a la plataforma en modo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Vamos a detener entonces ahora la grabación.